Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Como siempre, vamos a tomar unos segunditos para saludar a las personas que nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky y también para saludar a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les decíamos, mañana entra en vigencia la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional que genera un cambio en la circulación de las unidades del SITRAMS a partir de que se abre el carril segregado al resto de conductores. Pero vamos a poner en contexto este tema porque es de lo que vamos a hablar en la entrevista. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una medida cautelar que habilitará a partir de mañana a todos los automovilistas a circular por el carril segregado del Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. Los automovilistas tenían derecho a ingresar a ese carril en horarios que van desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana, pero ahora el panorama cambia y podrán hacer uso a cualquier hora del día. El gobierno ha dicho que de entrada serán más de 40.000 usuarios de este servicio los afectados y al concluir la primera fase esa cifra se incrementará a 430.000. De entrada, los funcionarios han dicho que hay una interpretación errónea porque no se ponderó el interés público de los usuarios de este servicio. Vengo desde aquí, desde Soyapango y voy hasta El Salvador del Mundo. Entonces a algunos sí nos favorece bastante, ya que por la misma situación en la que estamos no nos favorece tanto andar en transporte público, por decirlo así. O sea, ya cuando va todo el transporte en ese carril que era exclusivo pues para el SITRAMS, yo creo que sí nos va a afectar un poco. Va a estar como más lento pues el tráfico. Los carriles segregados se construyeron en el Boulevard del Ejército y Alameda Juan Pablo II y se convirtieron en una vía express que lleva a residentes de Soyapango y otros municipios hasta la zona de la Plaza Salvador del Mundo. Ante el anuncio de la Sala de lo Constitucional, algunos automovilistas comenzaron a invadir el carril, aunque la medida cautelar entrará en vigencia a partir de mañana, jueves 11 de mayo. ¿Cuánto tiempo tardó usted en llegar hasta acá? Como 20 minutos o 25 por ahí. Entonces creo yo que no tiene ningún sentido que esté el SITRAMS, porque, bueno, en ese caso, para probar yo me vine ahora acá. Desde que se anunció el proyecto del SITRAMS y los términos bajo los cuales se desarrollaría, algunas gremiales del transporte lo consideraron como un acto que distorsiona la competencia y que se enfocaba en sacarlos del mercado. Son estas gremiales que en 2015 llevaron el tema ante la Corte Suprema de Justicia y que hoy reaccionan ante la medida cautelar que da un giro a este proyecto, considerado por muchos como el primer paso para modernizar el sistema del transporte. Porque lo que realmente procedía era el fallo, que dijeran que era inconstitucional. E incluso respetamos la decisión de la sala en simplemente adoptar la medida cautelar. Ya con eso es un gran avance a la democracia en nuestro país. El SITRAMS nació como un proyecto clave de los gobiernos de izquierda que se materializó hasta 2015 cuando las primeras unidades comenzaron a circular, para transformar un sistema que ha vivido las últimas décadas en una crisis permanente con un servicio de mala calidad y que si bien satisface una necesidad del usuario, no respeta sus derechos. El SITRAMS está siendo operado por la empresa Sipago, integrada por transportistas cercanos al gobierno y aliada para llevar adelante lo que se considera es el principio de la transformación del transporte en el área metropolitana. Sipago compró los buses y el gobierno puso la infraestructura, y fue así que se construyó el denominado carril segregado. Lo que siempre se cuestionó es que si la empresa no puso dinero para construir el carril, ¿por qué se le concedió el uso del mismo para sus unidades? Además, se cuestiona por qué ese carril fue concesionado por el Viceministerio de Transporte y no fue enviado a la Asamblea Legislativa. La decisión de abrir el tránsito a todos los vehículos por el carril segregado fue aprobada por 4 magistrados y contó con el voto razonado del actual presidente de la Corte, quien considera que pudieron haberse tomado otras medidas que incidieran en menor medida en los usuarios del SITRAMS. Con este panorama, comenzamos la entrevista de este miércoles en Hechos AM. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Canal 12 al señor viceministro de Transporte, Nelson García. Viceministro, gracias por hacer espacio y acompañarnos esta mañana aquí en este espacio de entrevistas. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación. Viceministro, estamos a horas de que entre ya en vigencia esta medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes están listos para darle cumplimiento y dar seguimiento a todo lo que dice la resolución de la Sala? Sí, bueno, en primer lugar quisiera quitarte unos minutos para saludar y felicitar a todas las madres
en nuestro país, que son un pilar fundamental en el desarrollo económico de El Salvador y por supuesto para el desarrollo de la sociedad en sentido general, así es que un saludo a las madres. En primer lugar, yo creo que es importante contextualizar, dijéramos, esta medida cautelar, que no es expresamente una resolución del fondo de la petición, pero que se vuelve realmente una sentencia casi definitiva porque termina casi concluyendo con este proyecto, ¿verdad? Es importante mencionar que este proyecto de modernización del transporte actualmente está beneficiando alrededor de 45,000 personas que lo utilizan día a día y que gracias a Dios han logrado, dijéramos, reducir sus tiempos de desplazamiento, tanto de salir de su casa como también para retornar de sus trabajos. Y con seguridad, accesible, rápido, vea que son las características. Hasta el día de ayer o esta semana teníamos alrededor de, en lo que tenemos que íbamos a cumplir 2 años de funcionamiento, precisamente el día 12 de mayo, ¿verdad? Prácticamente lo han utilizado 20 millones de veces, ¿verdad? 20 millones de usos, 20 millones de personas, posiblemente la misma persona lo utilice varias veces al día. Pero ha demostrado ser un sistema de transporte que responde y dignifica al usuario en nuestro país. Por supuesto, esta medida cautelar, que no es la definición si es constitucional o no, digo porque escuchaba que diciendo que la sala decía que era inconstitucional, no, en 2 años no se ha dicho que es inconstitucional ni se ha resuelto el caso. O sea, desde agosto del 2015, ¿verdad?, que se mantiene, dijéramos, en estudio, no se definió o se ha definido que existe alguna ilegalidad en el Citran. O sea, hasta este momento nadie lo ha demostrado, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que se ha hecho es que se ha tomado una medida cautelar sobre la base de que se les ha pedido a los actuales magistrados una recusación y ellos consideran de que se puede llevar mucho tiempo en el estudio los nuevos personas si es que se recusan y eso puede generar, dijéramos, una afectación al interés público. Entonces dicen, no, lo vamos a tomar la medida cautelar. Claro, esta medida cautelar, quiero decir, fue rechazada en agosto del 2015 por ellos mismos. En enero del 2017 también la rechazaron, pero en esta ocasión dijeron que sí, habría que ver cuál fue la motivación, porque en agosto dijeron que no, en enero dijeron que no y ahora lo dicen de nuevo. Quiero decir que nosotros este día precisamente vamos a subir una resolución de la Dirección General de Tránsito en la cual estamos expresando las medidas que permitan, dijéramos, agilizar el tráfico y poder dar cumplimiento a este primer punto de esta medida cautelar, ¿verdad? Yo creo que es importante mencionar que el proyecto Citran, Manuel, es un proyecto que surge precisamente con una visión clara de favorecer a toda la población, pero fundamentalmente a las personas que utilizan el transporte colectivo de pasajeros. Viceministro, existe una clara preocupación de los ciudadanos respecto a lo que puede ocurrir a partir de mañana, porque ya incluso veíamos que en el transcurso, desde que se conoció la medida cautelar anunciada por la Corte Suprema de Justicia por la Sala de lo Constitucional, algunos, digamos, automovilistas ya comenzaban a hacer uso de este carril que hasta ahora pues se había mantenido solo para las unidades del Citrans, al menos durante ciertas horas del día. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas medidas que se van a tomar ante esta situación para que no termine pues convirtiéndose en un caos el tránsito por la zona del Boulevard El Ejército y parte de la Alameda Juan Pablo II? Bueno, yo quiero decir, cuando nosotros llegamos en el 2009, el Boulevard del Ejército ya era un caos. Y yo creo que los ciudadanos que viven en el oriente de San Salvador saben a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? O sea, la solución de establecer ese proyecto de modernización del transporte precisamente va orientado hacia tratar de resolver,
dijéramos, en partes, ¿verdad?, que ya habíamos avanzado y tenemos otros proyectos de modernización que precisamente hoy son detenidos a partir de esta medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional. Ciertamente los conductores y conductoras en nuestro país, y no solo en el Boulevard del Ejército, tienen un grado de agresividad para conducir. De tal manera que cuando uno mira las estadísticas de siniestralidad vial se da cuenta que muchos de los problemas de accidentes de tránsito es por distracción del conductor y el resto es por violentar la ley y el reglamento, o sea, velocidad excesiva, manejar en carril contrario, no considerar la distancia respectiva ante un bus y un microbús o un carro, las motocicletas manejan por donde quiera. Entonces, eso en el Boulevard del Ejército, con esa cantidad de vehículos, aumenta la posibilidad de la siniestralidad vial. Y eso es lo que hemos dicho en el comunicado de la Presidencia de la República, que esta medida puede generar, ¿verdad?, inseguridad vial y pone en peligro la vida de las personas que transitan en el Boulevard del Ejército, precisamente por esa misma situación que mencionamos. Pero ahora bien, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar? Les repito la pregunta, porque hay preocupación de parte de las personas que residen en municipios como Soyapango, Ilopango, San Martín, y que se ven, digamos, obligadas a transitar a diario por la zona del Boulevard del Ejército. Si bien ya teníamos claro de que desde antes de que se construyera el carril segregado ya habían problemas de tráfico ahí por la carga vehicular que siempre ha tenido, digamos, esa vía. Pero ahora la situación es un tanto diferente y la pregunta es, ¿se va a permitir que unidades de transporte colectivo entren, que digamos aparte de las del Citram, entren al carril segregado? ¿Se va a permitir solo que sean automóviles particulares? ¿O cuáles son las acciones que van a poner en marcha ustedes para, digamos, controlar esa situación con el carril que estaba de uso exclusivo? Bueno, de hecho, parte de las medidas de tránsito, en primer lugar, las medidas de tránsito van orientadas a establecer dispositivos, más o menos alrededor de 30 agentes de la División de Tránsito van a estar ubicados en las principales intercepciones en todo lo largo de este carril. Vamos a tener también ellos mismos, la división va a colocar a 2 personas con motocicleta para que establezcan permanentemente, dijéramos, se puedan desplazar con facilidad para poder atender cualquier situación. Vamos a colocar adicionalmente 20 gestores de tráfico más, ¿verdad?, para tratar de buscar cómo los ciudadanos respeten los giros. Muchos giran en lugares no autorizados, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes, vamos a mantener, dijéramos, una presencia que permita, dijéramos, dar mayor seguridad a la gente que utilice el carril. O sea, esas son parte de las medidas. Decía, este día vamos a subir a nuestra página web esa resolución de la Dirección General de Tránsito, en la cual está estableciendo estas cosas que estoy mencionando, que son parte de las medidas para tratar de disminuir o evitar que se dé algún siniestro. De la misma manera, estamos estudiando la misma medida cautelar, porque la medida cautelar dice que deben de pasar todos sin restricción. Entonces, ¿qué ocurre? Eso nos quita facultades administrativas, ¿verdad?, a la Dirección de Tránsito del Viceministerio de Transporte. O sea, cuando la sala dice eso, entonces ya invade, dijéramos, también otras esferas, como es la esfera administrativa, que es la que nos corresponde a nosotros para tratar de tomar aquellas medidas que permitan poder evitar o poder ordenar esa área. Nosotros de todas maneras vamos a emitir aquellas medidas administrativas correspondientes para tratar de mantener el uso del Citram. Yo quiero decir, nosotros vamos a defender el Citram. Ya el día de ayer la Secretaría Jurídica de Casa Presidencial interpuso un recurso de revocatoria, ¿verdad?, contra la medida cautelar, de tal manera que queremos decirle a los ciudadanos que el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a trabajar en esfera que corresponde en esta parte que es la jurídica, poniendo todos los recursos necesarios, en este caso un recurso de revocatoria que haga, dijéramos, como
da los argumentos como para poder decir, miren, realmente creemos que la decisión del 15 de agosto del 2015 y de enero del 2017 de no aceptar la medida cautelar era la correcta y no esta otra, ¿verdad? Y nosotros hemos tomado mucho de lo que el presidente de la Sala de lo Constitucional expresa cuando él razona su voto, porque realmente él no estuvo de acuerdo en la medida cautelar y lo expresa porque no se ponderó realmente el derecho de la mayoría de las personas que son los usuarios al transporte. Y entonces, el impacto, decía también el doctor Armando Pineda. Realmente yo creo que él nos ha dado, dijéramos, la guía para entender de que tuvo que haberse evaluado, ponderado, dijéramos, el interés de las personas que utilizan el transporte colectivo y no solo de las personas que utilizan los vehículos. Creo de que ahí es donde está, dijéramos, como que la balanza se ha ido hacia un lado, hacia otro, ¿verdad? Por supuesto, estas son de las cosas que estamos argumentando, esperando pues que pueda haber, dijéramos, al respecto una reconsideración y una revocación de esta medida cautelar. Viceministro, hay puntos importantes que me parece a mí de ese documento que publicaba la Corte Suprema de Justicia, que es importante leerlos como dice. Y en la página 10 de la resolución dice literalmente que ante la medida cautelar y como consecuencias de las autoridades competentes, entre ellas el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil, deberán adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias a fin de garantizar la seguridad de las personas, así como el ordenamiento y el uso racional y equitativo de las arterias vehiculares afectadas a partir de la implementación del CITRAMS. Ahí prácticamente también les da potestad a ustedes para que tomen acción en cuanto a los dispositivos que se puedan tomar a fin de ordenar el tránsito por ese sector digamos, del país. Precisamente por eso estamos emitiendo nosotros disposiciones que conjuntamente con las policías las hemos discutido, que busquen dar cumplimiento a esa parte. Pero las disposiciones que vamos a este día a dar a conocer van orientadas a el cumplimiento de esa parte de la medida cautelar. Una de las preguntas que ha surgido sobre este tema también es si se va a permitir que otras unidades del transporte colectivo utilicen ese carril, porque vemos que el transporte colectivo por lo general hace, digamos, paradas donde no debe, y los carriles del CITRAMS se volverían, digamos, más, difíciles de circular si en determinado momento algunos de los vehículos que van ahí se detienen en algunos puntos que no están autorizados, como suele ocurrir, digamos, con las unidades de transporte que paran siempre donde no deben. Bueno, realmente la misma resolución que estás haciendo alusión, Manuel, dice que, y esa es la discusión que tenemos con los abogados, porque dice que debe de ser un tránsito libre, ¿verdad?, por los carriles. Entonces estamos tratando de interpretar, ¿verdad?, para poder establecer algunas medidas administrativas que permitan, dijéramos, la utilización del carril, pero también hacerlo, dijéramos, funcional con la operación del CITRAN. O sea, eso es lo que estamos buscando para tratar de garantizar que la operación se mantenga. Esas son las medidas que también estamos estudiando. Hoy por hoy son medidas, dijéramos, eminentemente administrativas para tratar de garantizar la seguridad y el uso racional de las vías, pero tenemos que tomar medidas para definir cómo es que se van a utilizar de tal manera que el caos se pueda reducir en esa zona a partir de la medida cautelar. Ahora bien, en algunos puntos de la resolución dice también, o de este documento que publica la Sala de lo Constitucional, que hay tramos donde no hay carril segregado y el tránsito fluye sin mayor problema. ¿Cómo responde usted a eso que se menciona ahí? Porque ellos hablan de algunos puntos en la zona de Soyapango, donde no hay carril segregado y el tránsito no pasa nada, decían, y se puede circular tanto las unidades, digamos, de transporte colectivo que no son parte del CITRAMS y los vehículos particulares y las mismas unidades de este sistema de transporte. Realmente ellos se refieren no a esa parte, Manuel, sino a la parte de la 33 al Salvador del Mundo, porque cuando se concluyó los 6.3 kilómetros del CITRAN, teníamos un problema con el destino y los técnicos nos manifestaron que podía compartirse con carril mixto, le llaman ellos, de la 33 hacia El Salvador del Mundo, con servicios limitados, porque no son todos, ¿verdad?
Y entonces dice, mire, ahí no pasa nada. Por supuesto, las condiciones de la 33 al Salvador del Mundo son diferentes a las del Boulevard del Ejército. En el Boulevard del Ejército precisamente es el Citrán. ¿Y cuál es la característica del Citrán? Porque yo creo que es importante entender que el Citrán es un sistema que en sus siglas en inglés es bus de tránsito rápido, ¿verdad? Que esa característica de la rapidez se la da un carril segregado y lo tenemos desde México, muchos de los países de Sudamérica, que lo hemos visto, han estado circulando fotografías de cómo funciona Transmilenio en Bogotá, en Curitiba, en Brasil, en Colombia, en Quito, etcétera, donde funcionan, en Europa que existen también. Entonces, estos sistemas funcionan de esa manera y la velocidad del sistema precisamente se la da el carril segregado. Dijéramos, la seguridad del sistema, la velocidad, la comodidad, se lo da el carril segregado. Cuando se termina el carril segregado, lo que ocurre, o cuando no hay ese carril segregado, lo que ocurre es que no puedes establecer frecuencias para decirle a los usuarios, mire, el bus va a llegar a las 5:15, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás en el carril mixto, estás expuesto a todo el tráfico. Entonces, ya por ejemplo, hoy con esta medida, el centro de control que nosotros tenemos, que controla la frecuencia, prácticamente se vuelve inservible, porque ya no se puede utilizar porque las frecuencias se van a caer todas. Entonces, eso, dijéramos, prácticamente termina o mata el concepto de un bus de tránsito rápido. O sea, esa medida cautelar mata el Citrán en esencia y casi resuelve el fondo de lo que están solicitando, aunque en apariencia no lo resuelve. Yo quiero hacer una reflexión, Manuel. En 20 años, Arena no pudo modernizar el transporte en este país. En 20 años se mantuvo el desorden, el caos y la confrontación con los empresarios de transporte. En menos de 8 años, nosotros hemos impulsado proyectos de modernización que buscan resolver estructuralmente el problema de transporte en nuestro país. Pero la resistencia que hemos encontrado, no tanto de los ciudadanos, de algunos empresarios, pero también política y dijéramos un terrorismo mediático frente a este tema desde que surge, ¿verdad? Lo empezaron a satanizar. O sea, no hicieron nada durante 20 años y nosotros desarrollamos en 8 años proyectos de modernización y los han buscado obstaculizar. Y ahora han de estar contentos. Ayer escuchaba varios de los diputados, el alcalde de Santa Tecla, diciendo que estaba bien, ¿verdad? Entonces al final no hicieron nada y ahora que nosotros hacemos, han buscado obstaculizarlo, ¿verdad? Por diferentes maneras y hoy, dijéramos, Arena ha logrado estancar y obstaculizar el desarrollo y la modernización del transporte en nuestro país. Nosotros realmente, frente a este tema, por supuesto no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir trabajando por modernizar el transporte, ¿verdad? Por supuesto sabemos que vamos en contracorriente y medios de comunicación que a través de la guerra mediática y el terrorismo mediático inculcan miedo, inculcan desinformación, inculcan calumnia. Y el Citrán ha sido eso, ha sido el ejemplo de cómo realmente lo han atacado, ¿verdad? Porque es un proyecto dirigido, no dijéramos a estratos sociales altos, sino a la gente que anda en los buses, a los trabajadoras y trabajadoras que todos los días van a trabajar, ¿verdad? Entonces no les cabe de que estemos trabajando por la gente más pobre de este país. Viceministro, usted también definiría como un sabotaje lo que está ocurriendo con el Citrans. Ayer el secretario de Comunicaciones daba declaraciones y decía de que, y utilizaba esa palabra, un sabotaje. Bueno, realmente es evidente para todos los amigos y amigas que nos ven que el Citrans ha sido atacado desde un inicio. Y han puesto personas específicas que ni son empresarios de transporte, porque el que puso la demanda no es empresario de transporte, el señor que aparece ahí. Pero dijéramos, ha habido un ataque sistemático y medios de comunicación se han prestado a esto, Manuel, y hay que decirlo, ¿verdad? Diputados de oposición se han prestado a esta parte. Entonces ha habido un ataque permanente y hay que recordar, ¿verdad? Las campañas electorales anteriores contra el Citrans ha sido, dijéramos, despotricar, ¿verdad? De que es una propiedad de Alba Petróleo, y han dicho tantas cosas, pero no han demostrado absolutamente nada, incluso no se ha demostrado de que es ilegal incluso, ¿verdad? Y estamos en esta situación que prácticamente está matando este proyecto de modernización, que no solo mata el Citrans,
estaba el proyecto de la terminal de Oriente, que hoy queda en el limbo. Las personas de la empresa, de la unión de empresas que habían adquirido, se les había otorgado un financiamiento de 40 millones para 170 unidades que venían estos días, ahorita se estancó. Había un banco que les iba a hacer un financiamiento para tratar de mejorar el tema de los talleres, también se paró. O sea, se ha parado prácticamente los proyectos. Había un proyecto de construir una estación central frente a Plaza Mundo, conjuntamente con las empresas Walmart y Plaza Soyapango, también se paró. O sea, todo lo que tiene que ver con modernización del transporte en el oriente del país está prácticamente congelado, parado, y corremos el riesgo de que también la unión de empresas se retire del Citram. No solo va a dejar alrededor casi de 200 personas sin empleo que trabajan directamente, sino que prácticamente el sistema del Citram va a concluir, posiblemente después vengan demandas al Estado, etcétera, etcétera, porque han invertido, o sea, no han respetado, dijéramos, o han violentado la seguridad jurídica de las personas que han invertido en el Citram, que aunque son empresarios de transporte, son empresarios y deben de considerarlos como empresarios que están afectando su seguridad jurídica en esa inversión. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque todavía tenemos muchos puntos que tratar con el señor viceministro de Transporte. Ya regresamos. El Viceministerio de Transporte considera al Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador como un paso en la modernización del sistema del transporte y fue diseñado para conectar a los municipios de Soyapango y San Salvador, y su costo alcanzó los $45 millones. El primer corredor parte desde la terminal integrada que está ubicada en Soyapango hasta la Alameda Juan Pablo II, cerca del Hospital Médico Quirúrgico. Las autoridades han reiterado que el objetivo de integrar la flota de buses articulados, los cuales tienen capacidad para muchos pasajeros, es ordenar aún más el centro histórico de San Salvador y despejar la circulación de los buses sobre la Alameda Juan Pablo II. Las proyecciones con las que nació es que más de 400,000 usuarios del transporte público que diariamente se trasladan desde la zona oriental de la capital sean quienes se beneficien con este proyecto. En enero de 2014 comenzaron a llegar al país los buses, los cuales fueron exhibidos en varios municipios y en la capital, y fue hasta enero de 2015 que comenzaron a hacer pruebas piloto. Fue en el año 2015 que las unidades del Citram se empezaron a cobrar 33 centavos por persona para el transporte. En mayo de ese mismo año, los transportistas Genaro Ramírez y Juan Pablo Álvarez interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra el Citram ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y fue el 12 de agosto que la Corte Suprema admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los transportistas en contra de las modificaciones al reglamento del tránsito, las cuales tuvieron como propósito darle legalidad al Citram. Entre los argumentos está la supuesta vulneración del artículo 120 de la Constitución, que se refiere a que toda concesión que otorgue el Estado para explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público deberán ser estipulados por plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. Juan Pablo Álvarez, uno de los promotores de la demanda, explicó en su momento que ellos hicieron varios planteamientos a la Corte Suprema de Justicia sobre que hubo varias atribuciones con extrapoderes tomadas por la Presidencia de la República al momento de firmar esas reformas, las cuales no necesitan el aval de la Asamblea Legislativa. Continuamos con la entrevista de esta mañana en Hechos AM. Bueno, esta mañana estamos conversando con el viceministro de Transporte, Nelson García, precisamente de esta situación que se ha generado en torno al sistema de transporte del Citram a raíz de la medida cautelar que entra en vigencia a partir de mañana. Viceministro, me llama la atención la parte que usted mencionaba de que la empresa está evaluando la posibilidad de retirarse y ya no continuar operando el Citram. Me gustaría que digamos, me ampliara esa información y cuáles son qué es lo que ellos le han explicado a usted sobre este punto en específico. Correcto, Manuel. Yo solo quiero aclarar, porque he escuchado en las dos, reportajes que ha habido una concesión, y yo quiero aclarar a los ciudadanos y al canal
que el Citran no ha sido concesionado. El Citran es del Estado. Los carriles segregados, la estación y la terminal es administrada por el Viceministerio de Transporte. Entonces, no ha habido ninguna concesión. Digo, aclarar porque no ha existido ninguna violación al artículo 120, que precisamente establece con mucha claridad que en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de obras públicas, dijéramos, ¿verdad?, debe irse a la Asamblea. Pero el carril segregado no ha sido otorgado a ningún particular para que lo explote, a nadie. O sea, ¿cuándo es que se otorga una calle? Y yo lo he puesto de ejemplo. Por ejemplo, hay lugares y hay países donde se le dice, Costa Rica, por ejemplo, o Panamá, a una empresa construya una calle, la empresa la construye, pone un peaje y cobra por el uso de esa calle, ¿verdad? Y es como se retribuye la inversión que ha hecho. En el Citran nadie cobra por utilizar el Citran, o sea, nadie paga, perdón, por utilizar el Citran, nadie. Pagan los ciudadanos por utilizar el transporte colectivo, ¿verdad? En el caso del Citran pagan 33 centavos, pero en el caso del exclusivo, que viene de la 29 al centro, pagan 35 centavos, en otras pagan 20, en otras 15, dependiendo la distancia y dependiendo los recorridos. Entonces, quiero decir, no ha existido ninguna concesión de la obra física del Citran, sigue siendo el Estado, ¿verdad? De tal manera que me gustaría que corrigieran eso, porque hace ver de que si nosotros no hicimos un proceso o hicimos una forma de cómo burlar la concesión cuando realmente somos nosotros las que la tenemos. Entonces, bueno, quería aclarar esa parte. Exactamente, viceministro, y vamos a hacer énfasis en ese punto también. Si bien, digamos, el carril segregado le costó, digamos, al Estado una inversión de 45 millones de dólares, pero quien está utilizando ese carril segregado es una empresa privada, en este caso Cipago, que es la que está operando el Citran, si es digamos, la propietaria de los buses. Quiero aclarar que no es Cipago, porque esa es otra cosa que dijeron, que la empresa que opera es Cipago. No, se llama Unión de Empresas y son 3 empresas las que manejan. Cipago aglomera al mayor número de empresarios de transporte del área metropolitana de San Salvador, incluyendo algunos de los demandantes que tienen acciones ahí también, ¿verdad?, en esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se construye una carretera? Y yo voy a poner un ejemplo, la carretera que se hizo nueva en Santa Tecla hacia Casa Presidencial o hacia el Cibco. O sea, se construyó totalmente nueva y se hizo una inversión, no me recuerdo, alrededor de 23, 24 millones de dólares. ¿Quiénes utilizan eso? La utilizan los buses y también utilizan los particulares. Pero esa no se licita, o sea, la gente, los ciudadanos que pasan en bus ahí en la 101 no cancelan por utilizar esa calle, no cancelan por utilizar el bus, que es lo que cobra el empresario de transporte por trasladarse de un punto A a un punto B. Todas las calles de este país son inversiones del Estado, todas. Y en casi la mayoría transitan transporte colectivo. Y en ninguna nosotros la hemos licitado. En algunos que solo ellos transitan, ¿verdad? Porque la ley da la facultad de establecer carriles segregados, entonces, o carriles exclusivos para determinado tipo de vehículo. Entonces, no es cierto que quienes la utilizan en el Citran, como decía Manuel, es la empresa Cipago. No, si la que la utilizan son 40,000 personas que cada día pasan por ahí de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Utilizan un medio de transporte que se llama un bus, ¿verdad? Pero en un sistema que se llama BRT, que se caracteriza por su rapidez y por tener un carril segregado. O sea, no son ellos en sí. Y quiero aclarar para la otra pregunta en el tema de la empresa. La empresa, cuando hace su modelo financiero, que nos lo presentó, como casi todas las empresas, los primeros años que ingresan a desarrollar operaciones, pues algunas entran con pérdidas y otras entran, dijéramos, en este proyecto estaba considerado que en el momento que ellas tuvieran toda la flota podían tener cierto nivel de rentabilidad. Pero como hoy no tienen la flota, ¿verdad? Y tienen, dijéramos, nada más 37 unidades, por supuesto han estado en una situación, dijéramos, financiera, que era planificada, que no era de tener rentabilidad los primeros años, ¿verdad? Entonces, más o menos una empresa que pueda estar percibiendo al mes, por poner un ejemplo, $300,000, pero gasta $320,000. Hay $20,000 que no lo recibe, ¿verdad? Claro,
¿Qué es lo que había pensado? Bueno, cuando vengan todos los buses, entonces yo incremento el número de pasajeros y ahí, dijéramos, en un modelo financiero se establece que son los años en donde la gente empieza a tener niveles de rentabilidad. Pero viceministro, ¿considera usted que en algún lugar de este planeta hay empresarios que invierten para comenzar teniendo pérdidas? Casi todas las empresas de este tipo de proyectos que tienen concesiones de 10, 15 años, ¿verdad? Es así, la mayoría son así. Ingresan, dijéramos, con inversiones que les permiten funcionamiento, pero niveles de rentabilidad se van viendo, dijéramos, hasta cierto punto de años y lo planifican. El modelo financiero presentado por ellos al BNDES, presentado a nosotros y presentado, dijéramos, a estas instituciones, lo expresa, ¿verdad? Por supuesto, ellos llegan a un punto en donde tienen, dijéramos, un nivel de rentabilidad alto cuando ya han cancelado los créditos, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, ese tipo de cosas, la gente, dijéramos, muy poco las conoce, ¿verdad? Entonces, la empresa dice, bueno, mire, yo ahorita tengo un nivel de pérdidas, no es mucho, pero yo he estado poniendo para tratar de cuando se desarrolle todo. Ahora, sí hay una manera, hay una obstaculización a la ejecución del proyecto a través de un BRT, yo pierdo velocidad y voy a perder aún más de lo que hoy, dijéramos, lo estoy haciendo. Entonces, no me conviene. O sea, lo que yo voy a hacer, tengo que hacer es retirarme. Nosotros le hemos dicho, mire, esperémoslo, pues son más o menos 200 personas las que trabajan ahí. O sea, ahí tenemos motoristas que ganan 650, 700 dólares, que tienen su seguro social, su AFP, etcétera. O sea, habíamos formalizado el trabajo del conductor. Por supuesto, tienen un pasivo laboral y hay que liquidarles. Pues. Por supuesto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por salvar el proyecto y porque los ciudadanos y la modernización del transporte no, dijéramos, no se estanque o no sea detenida, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando con ellos al respecto, pero esa es la situación en que nos encontramos en este momento. O sea, la situación que nos encontramos es en un punto donde está en riesgo la continuidad del Citran por la medida cautelar tomada por los magistrados. Más o menos 200 personas quedan sin trabajo de forma directa, más una gran cantidad de personas que de forma indirecta se benefician del Citran, que también, dijéramos, van a quedar sin ese beneficio. O sea, es preocupante para nosotros porque es un proyecto, dijéramos, como decíamos, dirigido hacia todos, pero fundamentalmente a los usuarios del transporte público de pasajeros que en este país, Arena en 20 años, nunca desarrolló ningún proyecto para ellos. ¿La Unión de Empresas les ha dado a ustedes algún plazo de un compás de espera para mientras se define qué es lo que va a pasar? ¿O les han dicho, miren, a partir de esta fecha nosotros evaluamos retirarnos? Bueno, ahorita estamos en esas discusiones, nosotros les hemos pedido un poco de tiempo, ¿verdad? Esperamos que nos den, dijéramos, algunos días para establecer algún nivel de evaluación y un nivel de cómo vamos a poder, dijéramos, enfrentar esta situación. Por supuesto, ellos piensan como empresa privada, ¿verdad? Si ya no tienen, dijéramos, que tienen una concesión, dijéramos, del transporte, no del uso del Citran, no del transporte, como la tienen cualquier otra ruta, pues tienen 10 años. Y dicen, mire, a mí me lo dieron para un BRT, pero no, ya no hay BRT porque prácticamente la medida cautelar terminó con el BRT, o sea, lo acabó, ¿verdad? Quitó las características fundamentales de ese sistema de transporte. Entonces, ya no es lo que me habían dicho. Entonces la gente dice, bueno, miren, hay que repensar y reflexionar cómo vamos a salir de esto. Entonces, esa es la situación. Nosotros el día jueves tenemos reunión de nuevo con ellos, ¿verdad? Allí la mayoría son empresarios salvadoreños, ¿verdad? El presidente de la Unión de Empresas, para aclararles, es don Miguel Ángel Díaz Castañeda, que es el presidente de COSET, de la Ruta 30, ¿verdad? Y ahí están otros empresarios como don Catalino Miranda, Eduardo Mendoza, Luis Valencia, son 8 los directores con los cuales estamos trabajando y platicando sobre este tema. Ahora bien, muchas personas que residen en el municipio de Soyapango se preguntan también si va a haber algún cambio con la avenida Rosario Sur, que se modificó la circulación para poner a funcionar la terminal del Citrans. Ellos, bueno, han estado llamando constantemente aquí a Noticiero Hechos y diciendo, bueno, mire, ¿qué va a pasar acá? ¿Va a haber un cambio? ¿Se va a modificar también, digamos, la circulación en ese punto específico del municipio de Soyapango o va a quedar igual? Bueno, por ahora, Manuel, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por no volver a la situación que teníamos antes.
O sea, lo que no queremos es volver al pasado en el transporte en el oriente de San Salvador, ¿verdad? Por supuesto, lo que teníamos antes era desorden, caos y todo lo que conocemos. Entonces, claro, algunos añoran el pasado, añoran eso, añoran el desorden, la confrontación, los paros de transporte, que la gente caminaba. Nadie se acuerda de eso. Algunos añoran ese tipo de cosas. Nosotros creemos que no, que debemos de seguir hacia adelante en la dignificación del usuario del transporte, de la usuaria del transporte. Entonces, quiero decirte que con respecto a la Rosario Sur, hoy por hoy quedaría así como está, mientras haya una definición de todo este tema, porque lo que puede generar es un siniestro vial. Lo que nosotros buscamos con alguna medida es evitar accidentes, lesionados y muertos, que es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, creo de que por hoy nosotros vamos a seguir luchando por las personas, por los usuarios del transporte, vamos a seguir luchando y vamos a lograr cómo rescatar este proyecto que a todas luces en 2 años ha demostrado que es un proyecto que dignifica al usuario, que le da seguridad, que le da tranquilidad, que le da rapidez. Hay diferentes reacciones que se han generado en torno a raíz de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, y algunas de esas reacciones dicen, miren, el proyecto del CITRAMS realmente no es malo, lo malo está en la forma en que se ejecutó. ¿Qué le diría usted a esas personas? Bueno, realmente yo creo que es un tema de un poco falta de conocimiento. Miren, yo quiero con esta parte decir, el sector transporte, para modificar el sector transporte no ha sido fácil. Y si no, preguntémonos por qué en 20 años Arena nunca pudo hacer nada. Por supuesto, él tenía contubernios con algunos, negociaba con algunos, ¿verdad? Pero en 20 años nunca hicieron nada. Lo que teníamos eran paros permanentes, eran confrontaciones permanentes. Nunca modernizaron nada, ¿verdad? Entonces, realmente quiero decir que no es fácil la transformación del transporte en ningún país del mundo. Y por supuesto tampoco en El Salvador, un sector que ha estado, un sector transporte muy politizado. O sea, hay fracciones legislativas que apoyan a unos, apoyan a otros, han habido diputados empresarios de transporte, hay diputados empresarios de transporte. Entonces, eso ha hecho de que se politice el tema y se imposibilite avanzar en la modernización del transporte. Claro, nosotros entramos con una decisión hace 8 años y esa decisión era transformar el transporte conjuntamente con los empresarios y empresarias de este país, y impulsamos un proceso de concertación y de diálogo, y que lo mantenemos a este momento. Tenemos una mesa con los cuales discutimos. Si al final son 2, 3 los que van a aparecer siempre, que algunos no son ni empresarios, pero no van a ver al resto de empresarios y empresarias de este país, porque ellos están con la modernización, ellos están con los proyectos que van a mejorar la vida de la gente, pero también sus empresas. Entonces, claro, no ha sido fácil construir la confianza entre el sector empresario y el gobierno. Nosotros le hemos hecho, la instrucción del presidente ha sido, trabajemos con los sectores que corresponden, en este caso con transporte, y con ellos trabajamos y nos llevamos muy bien. Y construimos soluciones, pero han sido obstaculizadas de forma sistemática por la derecha de este país. La gente de AEA que ayer daba su reacción en torno a lo que está pasando y a la medida cautelar dictada a raíz de la demanda que ellos interpusieron en 2015, decían primero que ellos no van a utilizar el carril segregado, que no les interesa utilizar esa infraestructura. ¿Qué les dice usted a ellos? Y también a la vez llamaron a que se establezca una mesa de diálogo, decía, para definir el futuro del transporte público en el país. Nosotros tenemos un diálogo permanente con los verdaderos empresarios de este país. Tenemos una mesa de transporte donde están alrededor de casi 12 gremiales y hay representantes de los departamentos de este país. De los 14 hay 2 representantes. O sea, nosotros mantenemos un diálogo con los empresarios de transporte, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué no pueden utilizar ellos el carril? Porque no tienen buses en la zona. Si el que tiene buses allí, el único es el señor Ramírez, que es de la 46 en Mexicanos. El señor Juan Pablo no es empresario ni tiene ningún bus. ¿Verdad? Bueno, dicen que es precandidato de Arena de Soyapango. ¿Verdad? Y el resto que tienen ahí, hay un señor Soriano que tiene ahí en Usulután. Y los otros gente ya no tienen nada, o sea, no tienen. Entonces, no lo van a utilizar porque no tienen unidades de transporte, si lo que están haciendo es nada más el mal a las personas, ¿verdad? Entonces es un tema que está muy vinculado
a intereses eminentemente políticos, ¿verdad?, para afectar, dijéramos, al gobierno, pero no solo al gobierno, sino a los usuarios del transporte público, que hoy son los afectados de forma directa. ¿No considera, viceministro, que aquí hay una situación que es al final un conflicto entre privados? La unión de empresas son empresarios de transporte que están, bueno, lanzándose al proyecto del Citrans, y por el otro lado, quienes pusieron las demandas ante la Corte Suprema de Justicia también son, bueno, empresarios que si tienen 1 o 2 buses, al final pues se les considera empresarios de transporte público. ¿No considera usted que estamos en medio de un conflicto entre privados? Pues es que realmente el conflicto, si fuera entre privados, yo creo que lo tendrían que resolver entre ellos. Pero estamos hablando de un servicio público que es regulado por el Estado a través del Viceministerio de Transporte. Entonces, cuando se pone en el centro el servicio de transporte, entonces nosotros entramos porque defendemos el interés, tutelamos el interés de los ciudadanos de este país, que es el 80% que utiliza el transporte colectivo, ¿verdad? Por supuesto, entre ellos pueden discutir si por qué no me metiste, por qué no entré, por qué me salí y cualquier cosa. Pero al final, cuando uno ve las causas fundamentales por las cuales se oponen a los proyectos de modernización, no existen. ¿Qué es lo que han dicho? No, si nosotros no nos ponemos al Citrans, dicen. O sea, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que está en discusión? Si nosotros le hemos preguntado, mire, ¿cuál es el problema? Díganos, ¿verdad? ¿Quieren ingresar? Ingresen, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretenden? Entonces no sabemos, no lo dicen. Entonces lo que ocurre es que al final uno no logra entender que lo que los mueve no son intereses eminentemente gremiales ni empresariales, ¿verdad?, sino que lindan hasta con intereses eminentemente políticos. Si no, miremos las fotografías ahí que aparecen con Norman Quijano, el otro aparece con varios diputados, o sea, de eso, ¿verdad? Entonces ese es un tema que creo que debe de verse de esa manera. Nosotros, por supuesto, mantenemos esa relación con la Mesa Nacional de Transporte con un solo objetivo, y es construir soluciones a los problemas de transporte en este país para mejorar el servicio de los ciudadanos, que no es fácil, miren, no es fácil. O sea, modernizar, transformar el transporte en este país solo para ponerse de acuerdo. Miren, un ejemplo le pongo, solo para poder construir esa terminal de Oriente. Nosotros como gobierno hemos desarrollado una política, y es que los empresarios deben de ser capaces de organizarse y desarrollar ellos mismos sus propios proyectos. Y les dijimos a los de Oriente, mire, únanse y construyan la terminal de Oriente porque ustedes son sus usuarios. Solo para poder unir a los empresarios de Oriente nos llevó 4 años, Manuel. Claro, al final se unieron en una empresa que se llama Sutran. Adquirieron un préstamo con el banco hipotecario todos, compraron un predio, están construyendo la terminal de Oriente, que hoy con esta medida cautelar prácticamente casi también está matando ese proyecto de mover la terminal de Oriente hacia donde está. Están preocupados los empresarios, solo para unir a esos empresarios y decirles, miren, ustedes son los que deben de conducir estos proyectos. Ese ha sido nuestro pecado, es que si aquí el Citrans o el BRT lo hubiera desarrollado los grandes grupos económicos como lo habían definido en ENADE en el 2006, 2007, 2008, 2009, no tuviéramos problema. Si el problema es que el proyecto lo definieron los propios empresarios, ese es el origen del pecado. ¿Señalaría usted también, viceministro, a la Sala de lo Constitucional de estar actuando de forma partidaria? Pues, de acuerdo a lo que dice, porque menciona que esta gente, bueno, en este caso de los demandantes, usted dice, aparecen en diferentes fotografías con gente del Partido Arena, pero la que emite la medida cautelar es la Sala a raíz de una demanda que presentaron estas personas. Cuando yo digo eso, porque realmente todos los que han impulsado, y aquí dijéramos para todos es conocido, de que la derecha tiene un aparato muy amplio, ¿verdad?, con diferentes, dijéramos, áreas de incidencia política en contra del gobierno, ¿verdad? Y eso está sumamente claro, ¿verdad?, de tal manera que uno se pregunta, y yo por eso preguntaba y sacamos en el comunicado, bueno, los mismos magistrados que emiten la medida cautelar la rechazaron en el 2015, en enero de este año, la rechazaron hace ¿cuántos meses? 4 meses. Dijeron, no, la medida cautelar no. Y ahora que vienen y les piden que se recusen y que anulen el acto porque
tiene vicios, dijéramos, porque se puso a juzgar una cosa que no era, primero el reglamento, después la ley, cuando realmente el demandante había hablado del reglamento. Entonces, y terminan decretando una medida cautelar que prácticamente es una casi una sentencia definitiva porque termina con el proyecto. Entonces, por supuesto, uno dice, bueno, jurídicamente, ¿cómo está? Nosotros hemos hablado con abogados constitucionalistas que se sienten consternados, preocupados, ¿verdad? Porque tal y como las cosas están haciendo, salen del mismo marco, dijéramos, de jurisprudencia o legal que se ha estado aplicando por mucho tiempo. Entonces, hay preguntas que uno debe de hacérselas, ¿por qué ocurren estas cosas? Vamos a hacer una segunda pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Les invitamos a que continúen con Canal 12. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Estamos conversando con el señor viceministro de Transporte, Nelson García, sobre la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que entra en vigencia a partir de mañana. Señor viceministro, ¿qué le diría usted a todos los ciudadanos que están divididos ante lo que está ocurriendo con el proyecto Citrans? Si bien hay gente que utiliza este servicio y dicen ellos, bueno, nosotros estábamos interesados en que el proyecto continuara igual porque nos beneficiaba y nos movilizábamos directamente desde Soyapango hasta diversos puntos de San Salvador, pero también hay otro grupo que dice, mire, el problema, yo salí afectado por la forma en que este proyecto se puso y el tráfico que se generó ahí en la zona del municipio de Soyapango. ¿Qué le dice usted a ese grupo de ciudadanos que también, bueno, están dándole seguimiento y que tal vez, o sea, pues ellos no tienen al final, digamos, una vinculación política, pero sí tienen interés en el proyecto y en lo que pueda ocurrir con toda la situación del tráfico en el Boulevard del Ejército y la Alameda Juan Pablo II? Bueno, mire, yo creo que es importante, Manuel, el proyecto surge para todos y el proyecto surge como una medida para resolver no solo el transporte colectivo de la zona de Oriente al San Salvador, sino también el congestionamiento. El tema es que el proyecto estaba a punto de concluir su primera etapa. Cuando vinieron a 171 unidades, que ya estaba todo para eso y que ahorita está congelado y han congelado los créditos, etcétera, hasta las unidades que iban a venir. En ese momento, prácticamente todo el transporte colectivo que venía de Oriente hacia el centro iba a quedar en la terminal de integración de Soyapango. Y eso iba a permitir un alivio importante a los ciudadanos de Ilopango, Soyapango. En el momento de moverse la terminal de Oriente, que iba a ser en julio, agosto, ¿verdad? 670 buses que vienen de Oriente ya no iban a pasar por el Boulevard del Ejército ni al centro de San Salvador. Y eso iba a permitir prácticamente en el transcurso de este año que ese Boulevard del Ejército fuera carriles exclusivos para las personas de sus vehículos, sin buses, ¿verdad? De una manera expresa. Eso es lo que han echado al traste. Eso es lo que han terminado. Esa era una solución para resolver el problema no solo de transporte, sino de tráfico de Soyapango. Ahora, yo quiero decir, el problema de tráfico de nuestro país no es solo en el Boulevard del Ejército, mis amigos y amigas. Es en las 4 ingresos al área metropolitana de San Salvador que tenemos esos grandes congestionamientos. Los amigos que vienen por La Gloria, por la integración, si tenemos filas de 3, 4 kilómetros. Y ahí no hay Citrans, mis amigos. Los que venimos del Chorro, de los Chorros, por la carretera panamericana, pues tenemos congestionamientos en el Poliedro y en esa parte. Los que vienen de la parte de Comalapa, para pasar Comalapa y para pasar Rancho Navarra, que le llamamos, mire, si las colas son casi de 1,5 kilómetros. Entonces no nos vengan a decir que los congestionamientos son por el Citrans. Por favor, ¿verdad? No es cierto. No es cierto que matando el Citrans vamos a resolver el problema de congestionamiento del Boulevard del Ejército. Tenemos 1.035.000 vehículos hoy en este parque vehicular. Entonces yo quiero decir pues una reflexión que, y por eso es que nosotros, digamos, nos sentimos muy consternados porque la afectación, ¿verdad? Ahora ya no la van a sufrir algunos que temporalmente la estaban sufriendo porque todavía están pasando los buses, ¿verdad? Sino que también ahora la van a sufrir los que han sido beneficiados, que son el transporte colectivo y los usuarios, en este caso de Soyapango y Ilopango.
Viceministro, obviamente hablar del sistema de transporte público es hablar de un sector que siempre ha tenido problemas y siempre ha habido muchas quejas de parte de los usuarios, pero la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es ¿por qué, si se sabe, por ejemplo, que este sector ha estado enfrentando problemas, todavía siguen circulando unidades que digamos que ya no tienen condiciones para llevar a personas? También se preguntan por qué se continúa, por ejemplo, con conductores que acumulan hasta $17,000 en multas, y por qué, digamos, se permite que este sector continúe, digamos, generando los problemas que genera y no hay una intervención directa, en este caso, de parte de las autoridades y de los encargados de tomar decisiones. Sabemos que ahí no les corresponde solo a ustedes como viceministerio, pero la gente se hace esta misma pregunta. ¿Por qué no se interviene ese sector si se sabe que tantos problemas tiene? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos intervenido el sector y yo quiero decir, hay gente que escribe en Twitter y dice, ¿y Nelson por qué no saca los buses viejos? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Y yo quiero decirle, nosotros hacemos lo que la ley nos manda. No tenemos facultades para tomar medidas más allá de la ley. La ley dice que los buses en este país pueden circular hasta 20 años. Si no han cumplido 20 años, no los puedo sacar, mi amigo, porque entonces violento la ley, me demandan y me meten preso. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo entender que los ciudadanos no conocen las facultades que uno tiene y cree que uno tiene todas las facultades del mundo, ¿verdad? Y dice, mire, fíjese que los motoristas que manejan sin licencia, nosotros hemos instruido a la policía que los detenga, estamos desarrollando operativos en diferentes lugares del país precisamente para eso. Y quiero, dijéramos, informar que vamos a continuar con esos operativos tratando de verificar. ¿Cómo se dan cuenta de que un motorista tiene $10,000 en esquela? ¿Sabes cómo se dan cuenta? Porque nosotros intervenimos, porque nosotros ponemos un retén, los paramos, les pedimos conjuntamente con la policía sus documentos, si no, no se dieran cuenta. Es por nuestra intervención, vamos a seguir interviniendo. Por supuesto, no existe en este país una falta que sancione drásticamente a un motorista que no cargue licencia o esté vencido. Le ponen una esquela de 5714, pero como no tiene licencia, ¿dónde se la van a poner? Es que debería decomisar el vehículo, las placas, las tarjetas de circulación, para que realmente pueda corregirse ese problema. Entonces yo quiero decir que nosotros tenemos toda la voluntad, según el marco de la ley vamos a seguir actuando, estamos haciendo uso de todos los recursos legales, no podemos ir más allá de la que la ley no nos faculta, ¿verdad? Y por lo tanto, pues entonces decir que nosotros seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando por el Citran, tratando de rescatar el Citran y buscar cómo el proyecto no se termina con esta medida cautelar. Viceministro, hay otros temas de los que me gustaría también hacerle una pregunta. Ya se está anunciando que comienza a funcionar aquí en El Salvador la plataforma Uber, que permite, bueno, a través de una aplicación conseguir servicios de transporte. ¿Cómo se va a emitir alguna regulación respecto a cómo va a funcionar esto? Porque, bueno, este es un tema, digamos, hasta cierto punto complejo. Ustedes ya definieron cómo van a intervenir en este caso del funcionamiento de esta plataforma. En primer lugar, yo no tengo absolutamente conocimiento de eso. Como viceministerio de Transporte hasta este día, nunca me he reunido con nadie de Uber, nadie me ha pedido una audiencia para hablar y conocer. Entonces no conozco. Hasta el día de ayer que conocí que iban a empezar a operar. Y yo hice una reflexión y puse un tuit diciendo lo que dice el artículo 118 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y es que establece que un vehículo se puede decomisar cuando realiza transporte de personas en función comercial, o sea, cuando les cobran, ¿verdad? Y no tienen los permisos correspondientes. Entonces, ¿qué ocurre? La plataforma Uber lo que hace es que cualquier persona de un vehículo se dedica a transportar a otros y por eso cobra. Pero debe de tener un permiso según nuestra ley. O sea, nosotros no nos ponemos a ningún proyecto. Si lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la ley, por eso digo, o sea, nosotros no tenemos más facultades que de la que la ley nos da. Y hoy por hoy, cualquier vehículo que quiera transportar, ¿verdad?, personas en este país, y lo dice el 118, ¿verdad?, debe de contar con la autorización correspondiente. Si no la tiene, se decomisa el vehículo. Cualquier persona que realice transporte de personas en función comercial sin autorización debida, la vamos a decomisar. Así sea Vamos o Uber, ninguno de ellos no los conocemos, ni nos han pedido audiencia, ni sabemos cuáles, dijéramos, cómo piensan desarrollar. Ahora, nosotros
lo que podemos darles es el camino. Miren, si quieren desarrollar eso, hay que hacer las modificaciones de la ley, hay que ir a la Asamblea Legislativa para que se generen las condiciones. No tenemos ningún problema, pero lo que no podemos permitir, porque así lo hemos jurado, es el hecho de no aplicar la ley o no hacer cumplir la ley, que es lo que nos corresponde, ¿verdad? Y nosotros en este caso, cualquier persona que realice transporte de personas en forma comercial sin autorización, se le decomisa el vehículo, la tarjeta y las placas. ¿Se le podría considerar como un taxi pirata? Si es no que al tiene final constituye un servicio ilegal de transporte, eso es, mientras no tenga la regulación correspondiente que tendrá que discutirla la Asamblea Legislativa. Bueno, con esto vamos a cerrar nosotros el espacio de la entrevista. Señor viceministro, gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre estos temas. Obviamente vamos a continuar atentos a lo que ocurra tanto con el tema Citrans, igual con esta plataforma de Uber, a fin de conocer sus evaluaciones en el momento pertinente. Gracias, Manuel. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.